Hola, bienvenidos. Mi nombre es Luis. Muy buenas noches. Hoy ya 24 de diciembre del 2024, cuando son exactamente las 12 de la noche con 8 minutos. Vamos a hablar de un... Hoy no tenía pensado grabar video, pero quiero hablar de un tema que la verdad me indignó bastante y que creo que todo el Ecuador se ha sentido indignado. Y es el caso de los cuatro chicos de Guayaquil, o nombrado como los cuatro de Guayaquil. Bien, este caso empieza el 8 de diciembre de 2024, es decir, hace exactamente 16 días que empezó en una zona de Guayaquil llamada Malvinas, una zona bastante alejada que se encuentra en el sur. Los cuatro implicados en esta situación son jóvenes de entre 11 y 15 años. Sus nombres son Ismael, Josué, Saúl y Steven, quienes salían de jugar fútbol en una cancha de Malvinas la noche del 8 de diciembre, que fueron interceptados por personas vestidas como militares, subidos a una camioneta y trasladados a quién sabe dónde, porque hoy, 16 días después, no se sabe absolutamente nada de estos niños. Cabe recalcar que el padre de los niños, de dos de los niños, porque dos son hermanos, habló con medios de comunicación y comentó que él recibió una llamada a altas horas de la noche de un hombre desconocido que no saben hasta el día de hoy quién es, y le dijo que vaya a ver a sus hijos porque se encuentran en la vía a Taura, que es algo que está muy cerca de una base militar, por ahí. El señor, obviamente, para no caer en trampas de secuestros o de extorsiones, le dice, ok, tú estás con mi hijo, déjame hablar con mi hijo. Y resulta que era verdad. Este niño le dice, mira, ¿sabes qué? Los militares nos cogieron, nos acusaron de un robo, nos están pegando palo, nos quitaron la ropa y nos dejaron botados. Por favor, ven a salvarnos. Obviamente, el padre hace lo que haría cualquier ser humano consciente, y es llamar a la policía para recibir apoyo. Esta persona que llamó, esta persona anónima que no sabemos quién es, llama al padre y le dice, oye, mira, eres un hijo de tal y cual, un cara de esto, eres como el haber ganado un premio, no sé qué. Dice, ¿sabes qué? Casi me llevan preso a mí, para allá ni vengas a ver a tus hijos porque la mafia se los llevó. Esto el 8 de diciembre. Y es lo único que se sabía de los cuatro menores desaparecidos, que inicialmente se reportó como si fuera un secuestro, ya que las primeras investigaciones así lo apuntaban, pero al ver que hay miembros de las Fuerzas Armadas, ya no es un secuestro, sino una desaparición forzada. Y es que este fue el resultado de un proceso irregular, otro más cometido por militares, porque en Ventanas, hace algunos meses, si mal no recuerdo, entre agosto y septiembre, hubo el caso de Dave Loor, si mal no recuerdo, que así era su nombre y su apellido. Dave, estoy muy seguro, eh, que también fue desaparecido por militares, ya que él iba con un amigo, iba a una tienda a comprar algo en el día y los militares se les acercaron, los detuvieron, los golpearon y se los llevaron a un lugar donde los desnudaron, los maltrataron obviamente y hasta hoy no se sabe dónde están. Bueno, el 19 de diciembre, la periodista Lina Manrique se encontraba en la base de Taura y comentó que se habían encontrado prendas de vestir pertenecientes a los chicos. Es decir, estuvieron en Taura, cerca de la base militar. Y bueno, ya estas prendas pasaron, las tiene la UNACE, que es la Unidad Antisecuestros del Ecuador. Y los padres confirmaron esto, lo hicieron público. Entonces, por lo menos de la ropa se sabe. Y bien, estoy leyendo algo acá de Infobae que se me hace interesante, se los leo, dice, según uno de los padres, la Fuerza Aérea reconoció la existencia de irregularidades en un procedimiento llevado a cabo por el personal militar. Los padres han contado que
En un video mostrado por la fiscalía que lleva el proceso, se observa cómo sus hijos son sometidos y llevados en un vehículo militar. Ese video salió hoy en el día, hoy lunes 23 de diciembre, bueno, 24 ya. Pero hace unas horas salió, se hizo muy conocido, se hizo muy viral, donde se ve cómo, cómo a este niño lo suben a golpes a una camioneta, se lo llevan y hasta hoy, hasta el día de hoy no se sabe dónde están. Claro, si somos personas inteligentes, nos damos cuenta de que aquí hay gato encerrado. O sea, Ecuador prácticamente volvió a la década de los 80, ¿no? Donde ahí los militares te desaparecían a supuestos sospechosos, que lo mismo fue con los hermanos Restrepo y al final este caso nunca se resolvió. Creo que ambos padres de estos hermanos ya fallecieron, el padre no hace mucho y la hermana hizo hasta un documental muy interesante que se llama Con mi corazón en Yambo, en donde se detalla cómo se desaparecieron a estos chicos. Había una unidad de la policía específicamente para exterminar a esta clase de supuestos delincuentes, que al final ellos nunca fueron delincuentes, solo eran niños adinerados que creo que tenían familia en Colombia y por ahí ataron un par de cabos mal atados y los confundieron y se dio en su desaparición. Claro, las Fuerzas Armadas, perdón, la Fuerza Aérea Ecuatoriana emitió un comunicado el 19 de diciembre, obviamente súper tibio, donde no especificaban nada, donde no aclaraban absolutamente nada, pero donde se decía que ellos iban a colaborar plenamente con investigaciones que va a hacer la fiscalía. Y bueno, aquí viene lo más difícil, ¿no? Porque lo tengo acá resumido, justamente. Y es que, bueno, el día sábado, disculpen si no me lo memoricé, no me lo estudié, pero es que tuve un día de trabajo, un día algo ocupado y, este, como les digo, yo no pensaba grabar este video, pero me indigné tanto que el sentimiento pudo más al final. Este sábado, el bloque de seguridad del gobierno, en una rueda de prensa, señaló que los responsables de la desaparición son integrantes de grupos delictivos. Oigan bien, que operan en la región. Esto pese a que la investigación aún está en marcha, es decir, ya están dando un resultado sin que la investigación termine. Bueno, no obstante, el almirante Jaime Vela, jefe del Comando de Conjunto de las Fuerzas Armadas, reconoció que sí hubo una intervención militar que habría originado la desaparición. Además, aseguró que se conformará un tribunal de disciplina militar para indagar los hechos. Ok, tenemos un segundo punto. El primero, no eran, no eran militares, sino integrantes de GDOs, de grupos delictivos organizados. El segundo, que lo dice Jaime Vela, quien es almirante, perdón, ¿cómo dice? Es almirante de las Fuerzas Armadas, sí dice que hubo una intervención militar. O sea, ¿son o no son militares? Porque no se entiende, ¿no? El uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. En fin, el gobierno. Aquí está. Y aquí viene la parte más interesante. Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, insistió que quienes cuestionan a las Fuerzas Armadas buscan hacerle el juego al crimen organizado y censurar a la institución. O sea, es muy gracioso. O sea, hay que reír para no llorar con estas declaraciones. Perdón, con estas declaraciones tan patéticas que dan estas personas. O sea, el uno dice que no, que no eran militares y no eran delincuentes. El otro dice que va a abrir un tribunal para ¿cómo dijo? Mm, 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 que conformará un tribunal de disciplina militar para indagar a los hechos, para indagar los hechos. Entonces, ¿son o no son militares? ¿Cómo vas a meter en un tribunal de disciplina militar a un montón de gente que pertenece a GDOs? O sea, ¿de qué hablamos? ¿Por qué la contradicción? Y tenemos a otro ministro de Defensa que se parece mucho a Pitbull, el cantante, el uno. ¿Cómo era que? Bueno, ustedes saben, el cantante, el cubano. Insistió que quienes cuestionan a las Fuerzas Armadas buscan hacerle el juego al crimen organizado y censurar a la institución. Ok, a ver, si están vestidos como militares, están en carros militares,
están en horarios en los que los militares están en las calles. Oye, no sé, 2 más 2 son 4, ¿o cuánto es? Sí, es más que obvio. Y bueno, en fin, estas declaraciones del día sábado, la verdad que me sorprendieron bastante, yo las vi, pero sinceramente me quedé perplejo porque no entendí cómo alguien puede ser tan tonto de no sensibilizarse y de entender que más allá de defender a las Fuerzas Armadas, a una institución altamente cuestionada sobre todo, este, se le olvide que son 4 niños que se desaparecieron, 4 niños que venían de jugar fútbol, 4 niños que son federados, 4 niños que participan en campeonatos, niños que quieren ser futbolistas. Ahí podría estar el nuevo Alex Aguinaga, por ejemplo, el nuevo Moisés Caicedo, quién sabe, ¿no? El nuevo Piero Hincapié, gran jugador. Y quizás, quién quita un delantero que le haga falta a la selección, el nuevo Team Delgado, no sé. O sea, es como que no puedes ser tan insensible con estos temas. Se deben tratar con mucho cuidado y mucho respeto. Estamos hablando de que hay 3 familias, sí, porque los dos son hermanos, porque hay 2 hermanitos, de que hay 3 familias que están destrozadas, ¿sí? Que no saben quiénes son sus hijos. Que ahora en Ecuador, si no te hace daño un delincuente, te hace daño un militar, o si no, y si no sabes si es militar, te van a decir que no insultes a los militares. No importa que tengan uniforme militar, no importa que tengan armamento militar, no importa que estén en un carro del ejército, no importa. Tú no puedes decir que son militares hasta que yo quiera comprobarlo. ¿Sí me entiendes? Porque si somos objetivos y claros, tenemos a un almirante de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas no, es Fuerza Armada, pensé que era Fuerza Aérea, perdón. A un almirante de las Fuerzas Armadas que, oye, solo es cuestión de revisar horarios, solo es cuestión de revisar turnos, deben tener un horario, deben estar acomodados de alguna forma, ¿no? Buscas quiénes estaban ese día haciendo turno, quiénes estaban activos en ese momento, qué ruta era la que tenían que seguir, en dónde, a qué hora tenían que terminar, en dónde paraban, cómo era su recorrido. Pero no, ¿verdad? No. Es más fácil decir que vas a hacer un tribunal para juzgarlos y tal, pero después sale otro y te dice que no son militares, sino miembros de un grupo delincuencial. ¿Saben? No sé, deberían ponerse de acuerdo antes de salir a abrir la boca, porque es muy fácil opinar cualquier estupidez, ¿sí? Y peor aún, yo puedo opinar una estupidez porque estoy en mi casa, ¿sí? Porque mi opinión al final no va a pesar y no va a ser motivo de escrutinio público, ¿sí? Estas personas que tienen poder, que son militares, que son políticos, necesitan saber que ellos tienen un poder sobre las personas, que su opinión cuenta, que lo que ellos digan muchos se los van a creer y muchos se lo van a cuestionar. Pero si tú eres responsable, eres un profesional responsable, si estás en esos puestos, es porque sabes admitir una responsabilidad. Pero ellos no, por lo visto no, se está evadiendo de cualquier forma el, la responsabilidad de lo que sucedió, ¿no? Lo que sucedió a simple vista, porque hoy salió un video donde se ve cómo se llevan a uno de los niños y cómo se puede interpretar, si es lo que es. Es un video donde golpean a un chico, lo suben al balde de una camioneta y se lo llevan. ¿Qué vamos a decir? Que no son militares, que esa no era una camioneta, que ese no era un niño. Bueno, continuemos. Claro, luego de esas declaraciones apareció nuestro queridísimo presidente Daniel Noboa con un tuit que tengo acá, que se los voy a mostrar en un momento, que dice, cero impunidad sea quien sea. Esa época fue otra y mientras yo sea presidente no volverá. ¿Se acuerdan? Me suena mucho a Correa cuando decía eso de no volverán. Mm, coincidencias que tienen Novoa y Correa. Y se odian.
Como padre de familia y su comandante en jefe, dispuse que se debe dar toda la colaboración necesaria a la justicia y respetar el carácter técnico de la investigación de fiscalía. He ordenado que se intensifiquen todas las acciones necesarias con el objetivo de dar con el paradero de los 4 niños y que se encuentren a todos sus responsables para que respondan por sus actos frente a la justicia y al país. Es decir, claro, 14 días después, no se puede demorar un poquito menos. Está tan ocupado haciendo TikToks y tomándose fotos y haciendo canciones, ¿sí? Que no tenía tiempo de hacer un video, de por lo menos pronunciarse en respecto a este caso. Eh, Aquí también tengo una respuesta de Ricardo Patiño, donde dice, ya se los muestro. Tengo todo aquí anotado, así que ustedes no se preocupen. Conmigo tienen información verdadera y confiable. Aquí dice Ricardo Patiño, sin vergüenza. Te pronuncias a los 14 días del secuestro y desaparición de los chicos. Pero si hubieran sido niños con apellidos de alcurnia, habrías pegado el grito al cielo y movilizado a todo el aparato de Estado hasta encontrarlos. Pura indolencia e insensibilidad. Y diría que una gran dosis de racismo. Como son solo unos negritos, entre comillas, habrás pensado. Ahora, encuéntralos. Tú eres el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y fueron militares los que se los llevaron. Acá no podemos parcializarnos y ponernos del lado del uno o del lado del otro porque ambos tienen razón. ¿Saben? Ricardo Patiño tiene razón. Novoa se demoró 14 días en aparecer y sí, son militares los que se los llevaron. Dicho por el mismo almirante de las Fuerzas Armadas que aceptó que esa noche hubo una intervención militar. Este país es de locos. Y Novoa dice que sí, que mientras él sea presidente va a ser todo el peso de la ley, no va a quedar nadie impune. Ok, en lo que va del año, de enero a noviembre, han habido 9 denuncias en fiscalía por desapariciones forzadas. Pueden entrar a la página de la fiscalía y buscarlo. Eso es información pública, eso se puede saber. ¿Qué ha pasado los otros 11 meses? Nuestro querido presidente ha estado haciéndose campaña, obviamente con los TikToks, con las fotos, con los viajecitos, con los bailes, con las canciones, pero como dicen por ahí, más vale tarde que nunca, ¿no? Por lo menos se pronunció esta vez. Continuando con lo que tenía por acá escrito. Ay, perdón, ya es tarde, tengo sueño, discúlpenme si estoy un poco lento. Bien, por su parte la fiscalía decidió retipificar el caso como desaparición forzada, es decir, recién, eh, no, hace horas, se lo cambió de secuestro a desaparición forzada. Wow. Y se trasladó el caso y se trasladó el caso a Quito, en donde se encuentra la unidad especializada en investigaciones del uso ilegítimo de la fuerza, que se encuentra en Quito, donde se abordan casos de violaciones graves a los derechos humanos y todo esto. Eh, el objetivo principal de ellos es garantizar investigaciones que sean imparciales, pero en tiempos de campaña esto es muy difícil. Solo démonos cuenta de lo que está pasando en Twitter. Ya se politizó el caso, por eso se hizo mediático, se politizó mucho, ¿sí? Claro, esto de cierta forma ayudó a darle visibilidad a este caso, pero a su vez también puede entorpecerlo. Entonces, los que estén dentro del trabajo de este caso, de la resolución de este caso, que esperemos se resuelva y esperemos aparezcan los niños, eh, tienen que trabajar con mucho cuidado y con pinzas, ¿sí? Siento yo que va a haber mucho silencio, obviamente, durante estos días, porque no se puede hacer público tan rápido todo lo que van haciendo. Recordemos que todos es un proceso bastante tedioso y, en fin, van a ser días de bastante desesperación y ansiedad, sobre todo para los padres de estos niños.
Y bueno, mientras tanto, la Comisión de Derechos de Guayaquil brindó asistencia a los menores, presentando recursos legales, incluyendo unas acciones de habeas corpus y solicitando la intervención de un grupo de la ONU que se especializa en desapariciones forzadas. Y obviamente los padres están pidiendo que el caso sea tratado de manera transparente, como todos esperamos que se trate, porque al final le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquiera de nosotros. Y la verdad es triste, ¿sabes? Niños que solo salieron a jugar fútbol no volvieron más, porque a un militar se le ocurrió que como los vio negritos, como dijo Ricardo Patiño, y son de un sector pobre, que tienen que hacer en la calle en la noche si son niños. Ellos no tienen, es porque seguramente están en algo. Uno lee los comentarios en Twitter, sobre todo hoy que salió la entrevista de Daniel Novoa, y da bastante asco ver cómo es la narrativa es, ¿y por qué los niños están en la calle? ¿Y dónde están los papás de esos niños? ¿Y por qué tienen que estar jugando fútbol? O sea, hermano, prefiero que estén jugando fútbol a que estén en malos pasos, ¿sabes? Son niños que tienen una idea de surgir, de crecer, no de quedarse a ser el malandrín del barrio, el capo, el que tiene todo por izquierda, como se dice vulgarmente. En fin, el día de hoy, bueno, ayer 23 de diciembre, varias universidades del país se pronunciaron sobre el caso, organizaron plantones, y en la fiscalía, sobre todo en Guayaquil, este plantón también estuvo organizado por los padres. En Quito también hubo un plantón, fue bastante gente, lo cual quiere decir que mucha gente está siguiendo el caso. Eh, y aquí ya, bueno, eh, a medida que se vaya actualizando el caso, yo les voy a ir llevando información. Por cierto, sigan mis redes sociales, en Instagram sobre todo, suelo compartir bastante sobre esto, sobre todos los casos, les voy dando seguimiento. Por gusto, ¿no? No sé, creo que también el instinto periodístico, ¿no? Pero sí funciona, me gusta bastante. Bien, aquí tenemos un punto importante, estamos en ya 24 de diciembre, en 10 días arranca la campaña electoral porque en febrero elegimos nuevo presidente. Y bueno, ya sabemos que siempre hay algún vivo que quiere pescar a río revuelto y aquí entra el nombre de Ricardo Patiño. Publicó un video donde se entrevista a los padres de los niños desaparecidos, dándole un tinte haciendo apología bastante a como que, o sea, apelando mucho al sentimentalismo, siendo bastante demagógico. A ver, yo entiendo el dolor de la señora, ¿no? Pero Ricardo Patiño no es periodista y es fácil editar un video, ¿sí? Entonces, sí, se quiso hacer una campaña en contra de Daniel Noboa, publicándolo a través de la cuenta de Ricardo Patiño. Sí. Y bueno, obviamente eso tuvo un montón de respuestas, por lo menos Aquiles Álvarez, quien es del mismo partido de Patiño, eh, le dijo que se tiene que ayudar en silencio, no se tienen que politizar estos casos no son políticos, son humanos, son de derechos humanos y la verdad es bastante triste que se busque sacar algún interés o algún beneficio sobre esto, ¿sí? Porque bueno, me quedo aquí entra la frase de un profesor que yo tengo en la universidad, que él dijo, los pobres son desechables, y es cierto, te sirve hoy, ya, mañana lo mandas a volar y listo. Bien, dada esta información, ya sabemos lo que está pasando con los casos en Guayaquil, con lo que ha pasado con los niños de Guayaquil. Ahora sí quiero que nos vayamos dando cuenta de algo. Primero, tenemos un ministro de Defensa que dijo que no se tiene que hablar mal de las Fuerzas Armadas. Hermanos, son Fuerzas Armadas que en enero agarraban a cualquier persona joven, a cualquier adolescente que tenga un tatuaje y lo golpeaban y se grababan y lo humillaban y le pegaban
y lo torturaban y lo hacían bailar y le decían ahúllame y mucha gente lo aplaudió. Eso es repugnante, ¿sí? Eh, Tenemos a un Daniel Noboa que se puede interpretar como indolente. Hay un libro de comunicación, no recuerdo el nombre de quien lo escribió, espero tenerlo en físico algún día, pero él básicamente dice que todo comunica. Entonces, si tenemos un presidente que guardó silencio 14 días, queremos decir que es un tipo muy indolente, porque fue este fin de semana que el caso explotó, fue este fin de semana que el caso se hizo mediático y en todo medio de comunicación, en toda red social, se hablaba de ello. Fue tendencia, creo, incluso en Twitter, Ecuador. Por lo menos salió Arturo Magallanes, un periodista, a decir que hay policías hay militares malos, sí, hay niños malos, sí, pero es que ustedes no lo entienden, no sé qué. O sea, una opinión súper asquerosa, como si para justificar, o sea, el maltrato y el racismo no se justifica. ¿Sí me entienden? No tiene justificación. ¿Por qué digo que son racistas? Porque vieron a 4 chicos que caminaban en la calle de noche, que eran negros, que viven en un sector pobre de Guayaquil, del sur sobre todo, y se los llevaron presos y los golpearon. Porque hoy lunes salió el mismo ministro de Defensa a decir que presuntamente estos chicos habrían estado intentando asaltar a una señora. ¿Y las pruebas? ¿Dónde están? O sea, porque lo que están es lavándose las manos. Mañana van a decir que no era que estaban intentando asaltar, sino que le estaban jugando una broma pesada y que los militares pobrecitos se confundieron, como ellos están tan casados con la patria y ayudar a los desvalidos y así, se los llevaron presos y los golpearon y los desnudaron y los dejaron tirados en una carretera. Ecuador volvió a los 80. Sí, tenemos un presidente que acosa a quienes no están a favor de él. Caso Jan Topic, caso Ana Galarza, caso, ¿cómo se llama la ex mujer de Daniel Noboa? Bueno, se me fue el nombre, pero también eh, le armó bastantes problemas legales a su ex esposa. Eh, con Verónica Abad ni se diga, o sea, prácticamente la desechó y era su compañera de fórmula. Entonces, en Ecuador tenemos mucha gente que está justificando esto, porque tú lees los comentarios de la entrevista que dio el día de hoy, perdón, sí, la dio hoy el ministro de Defensa, y lo que dicen es, ¿y por qué tienen que estar los niños en la calle? ¿Y dónde estaban los papás de esos niños? Hermano, no tiene nada que ver. O si no te dicen, no, que en tiempos de Correa también se secuestraba gente, se desaparecía gente. Correa no es presidente hace 8 años. No sé si sabían, ¿sí? Dejemos de justificar todo con ese man. Hay que sacarse esa idea de la cabeza de que si aquí se hace un bache en la carretera Loja-Cuenca, decimos con Correa eso no se hacía. Brother, ya vivamos en el presente, se los juro. Tenemos un país que se está yendo cada vez más a la mierda, se está hundiendo mucho, ¿sí? Pasamos a normalizar crisis, pasamos a normalizar matanzas en las cárceles. En los últimos 4 años, ¿cuántas matanzas han habido? ¿Cuántos problemas en las cárceles han habido? ¿Saben? Normalizamos cortes de energía de 14 horas. Los normalizamos, aguantamos 3 meses con eso. Y ahora estamos normalizando que los militares desaparezcan gente otra vez, como pasó con los Restrepo en 1988. ¿Se acuerdan de ese caso? 2 hermanos que dejaron a su hermanita en el colegio, iban a su casa, la policía los detiene, los ven mal, suponen que son delincuentes, los golpean, se les va la mano y hasta el día de hoy, 35, 36 años después, nadie sabe dónde están. Nadie sabe dónde están los cuerpos.
Eso mismo queremos que pase este año. O sea, queremos cerrar el 2024 con eso, porque prácticamente este año ha sido completamente de los delincuentes. El año pasado se escapó Fito, perdón, a finales de 2022 se escapó Fito, si mal no recuerdo, o a finales de 2023. No, finales de 2023 se escapa Fito en una fecha como hoy, dicen que en Navidad. La versión original es que fue por Navidad que él se escapó y no sabemos dónde está. En enero pasó lo de TC Televisión, que incendiaron carros en Guayaquil, que hubieron muertos, que desvivieron a guardias carcelarios, que se hizo un desastre. Creo que fueron más de 120 personas que perdieron la vida ese día, en un día. Se tomaron un canal de televisión. Sufrimos el magnicidio de un candidato a la presidencia, como fue Fernando Villavicencio. Y lo normalizamos, aprendimos a vivir con eso. Ese es el problema, que lo estamos normalizando todo. Y la gente que dice que por qué, si en tiempos de Correa no se protestaba, hermano, yo creo que ya, suéltalo, ¿sabes? Suéltalo, suelta Correa. Están traumados con Correa, hay mucha gente traumada con Correa. Y eso sí les digo, que el odio a Novoa tampoco los haga ver a Correa como un héroe, porque no lo fue. Y ese es tema para otro podcast. Pero que me digan que no, es que no los busquen porque con Correa también se desapareció. No me importa, hermano, son 4 niños. Son 4 niños que tienen la vida por delante, son 4 adolescentes que aún están empezando a vivir. Y si a ti no te importa, perfecto, a ti no te importa. Pero hay 16 millones de ecuatorianos más a los que sí les importa. ¿Sí? No politicemos esto. Al menos esto esta vez no lo politicemos. Solo démonos cuenta que sacar militares a las calles no es la solución. Esa no es la solución. Hacer 17.237 cárceles en todos los pueblos del Ecuador tampoco es la solución. La solución es que dejemos de criminalizar a la pobreza, que dejemos de creer que porque vemos a personas de color son delincuentes, que dejemos de creer que el indígena es un resentido social que por todo va a cerrarte una vía, que dejemos de creer que porque apoyo a Daniel Noboa, que es millonario, yo también voy a ser millonario porque lo apoyo. Entonces odio a los pobres. Eso es aparofobia, ¿sí? Es el, no temo, no, se dice como que fuera un miedo a los pobres, pero en realidad es el odio a los pobres, es la repulsión contra gente pobre, contra gente que no es de tu mismo estrato social. Y por lo general, siempre el que se cree más millonario o el que cree que tiene más dinero es aquel que saca un iPhone a 27.000 cuotas, que no lo va a terminar de pagar nunca, pero que siempre está pues, tomándose fotos y presumiendo que tiene dinero porque usa iPhone. ¿Sí? Ese es el problema. El problema ya en Ecuador dejó de ser político. Para resolver el problema político tenemos que resolver nuestros problemas culturales. ¿Sí? Dejemos de creer que porque alguien es pobre es tonto. Dejemos de creer que porque alguien es adinerado es buena persona. No todos son así. Las excepciones hacen a las reglas. ¿Sí? Pero ya, o sea, dejemos de creer que un militar es un héroe de la patria. Qué estupidez. El año pasado, ¿cuánta gente salía a darles agua, jugo, pan, galletas? ¿Por qué? Si es su trabajo. Fúnenme si quieren, pero es su trabajo, ¿sí? Por eso les pagan y no ganan un sueldo mínimo como tú, ¿sí? Y no trabajan todo el año como tú. Ellos tienen días libres, tienen privilegios, no se van de vacaciones al mismo lugar que te vas tú. ¿Sí? Entendamos que también son servidores públicos y como son servidores públicos, las mismas multas y los mismos problemas que te arman a ti, ellos deben tenerlos también. Si fallan, tienen que pagar. Si incumplen, tienen que hacerlos cumplir, ¿sí? Dejemos de pensar que porque son militares son intocables.
de que porque eres policía y porque eres amigo de un comandante o de algún general, eres intocable, porque eso pasa mucho. Se los digo porque conozco una persona de bastante confianza que tiene una pareja que trabaja en la policía y esta persona, ¿cuántas veces ha manejado borracho por la ciudad? Ha manejado en estado etílico y nadie lo puede detener. Y si lo detienen, una llamada, ¿cómo vas a detener a tal persona? No sé qué. Y pasa. Y él es libre, él puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Entonces, también entendamos que no todos son los grandes patriotas que nos pintan ser. Y tampoco pensemos que Daniel Noboa es un héroe. Él no lo es. ¿Por qué? Porque salió 15 días después a decir que, que esperemos que la fiscalía haga su trabajo y que todos cumplan con el peso de la ley. No está diciendo nada. El arte de la política, ¿no? Decir mucho sin decir nada. Y también eso es lo que está pasando en Ecuador, ¿sí? Tenemos un país que no aguanta más, ¿sí? Que si sale a protestar la gente es porque de verdad ya está cansado. Esto quizás es la gota que derramó el vaso, porque desaparecieron niños. El 8 de diciembre fueron ellos. ¿Quién sabe si hay más ahorita? Pero quién sabe si mañana eres tú, si mañana es tu hermano, tu hermana, tu primo, tu sobrino, tu nieto, o eres tú mismo. Creo que ya lo dije. Pero creo que se entiende, ¿no? Entonces hay que ser un poco más críticos también, porque si nos indignamos porque Mugre Sur sale en el Quito Fest con un muñeco de cartón amarrado y decimos que eso es una provocación, entonces, ¿qué es esto? Esto es una, esto es un llamado a la guerra, entonces, lo que acaba de pasar con estos militares. Que tenemos a un almirante que dice que va a colaborar y que no va a interferir en los procesos de la fiscalía, pero que lo puede resolver solamente levantando el teléfono y haciendo una llamada. ¿Es en serio? De esto no nos vamos a indignar, de esto no nos vamos a quejar, de esto no vamos a leer 50,000 tweets donde se diga que porque yo creo en Novoa soy un hombre de bien, donde salen esos ecuatorianos de bien a quejarse y a decir que ya basta de tanto odio, de tanta maldad, que únete en una oración por Ecuador. Ya no va a salir Keblex a tomarse fotos con la bandera del Ecuador, porque hasta eso influye, ¿sí? Ya hay que empezar a ser críticos, hay que entender que desaparecieron a 4 niños que no estaban haciendo nada malo. ¿Por qué? Parece que Ecuador volvió a los 80s. Se desaparece gente, ¿sí? Solo si eres blanco tienes derechos. Si tienes apellidos, si tienes dinero, tienes derechos. Si no, que Dios te bendiga y a ver cómo sobrevives. El país duele y duele bastante porque uno lo quiere, ¿sí? No me gustaría que si algún día tengo hijos crezcan en un país así, porque suena a chiste, ¿no? Pero si no, si no te desvive un delincuente, te desvive un militar. Si no te secuestra un delincuente, te secuestra un militar. Y los que deberían hacer algo para protegerte, no lo hacen. Es como dice Horus, un rapero venezolano que se los recomiendo en una de sus canciones. Él dice, cuando la ley protege al rey que nos castiga, la pregunta es quién nos cuida de quienes nos cuidan. ¿Saben? El otro día vi un parlamentario mexicano, congresista, creo que es. Se les dice congresistas, no asambleístas como en Ecuador. Él hacía un discurso y cerraba con una frase súper interesante que él decía, ojalá la ley tuviera espinas para que por lo menos les duela cuando se la pasen por los huevos. Y es cierto, se han pasado la ley tan feo aquí, porque hoy tenían que declarar 2 militares. El uno no fue y el otro se acogió al silencio. Porque sí, el presidente no sabía nada, pero en la entrevista que dio dijo que ya habían algunos allanamientos. El padre de estos 2 niños dijo que son 16 militares implicados. 16. No son 100, no son 200, no son 1000, son 16. Señor almirante, haga una llamada. Pregunte quiénes estaban de turno el 8 de diciembre, quiénes estaban de turno esa noche.
a qué hora terminaban el turno, dónde tenían que descansar, a dónde tenían que ir, en cuántos carros estaban. Es fácil, ese caso se puede resolver así. Lo digo yo, que yo no sé nada de derecho, aclaro, ni sé nada de derecho penal, ni nada de eso. Pero oye, saben, no hay mucha distancia para resolverlo, no es un caso tan obtuso. Que lo están volviendo obtuso, sí, lo están volviendo bastante obtuso. Pero ya les digo, hay un, al menos hoy yo sentí un aura de que la gente está cansada ya de tanta porquería que está pasando. O sea, Ecuador es un país sin Dios ni ley, aquí no hay ley. Aquí haces lo que te dé la gana y no te van a, no te va a pasar nada. Si conoces a las personas indicadas y si tienes el uniforme bien puesto, no te va a pasar nada. La plena que es una falta de respeto todo esto, sí. Pero creo que hace falta entender que vivimos en un país que lo dejamos por el que me importismo, le dejamos de parar bola, de prestar atención. Porque, a ver, estamos en época electoral y ustedes le van, el próximo mes salgan a la calle, pregúntenle a cualquier persona joven, oye, ¿por quién vas a votar? O a cualquier persona, no tiene que ser específicamente joven. Y siempre hay un idiota que te va a decir, no, no me importa, que gane el que sea, a mí no me afecta. Hermano, venimos de 3 meses sin luz. Venimos de ver cómo se triplicaron el número de extorsiones, de ver cómo los grupos delincuenciales siguen tomando el control de las calles, siguen metidos, infiltrados en instituciones públicas, ya ni siquiera infiltrados. Se sabe muy bien que hay mucha gente, muchos jueces que trabajan con GDOs. Se sabe muy bien que hay muchos GDOs que están metidos en las Fuerzas Armadas. Se sabe muy bien que hay muchos grupos delincuenciales organizados que se vieron involucrados en la Asamblea Nacional. El caso más claro es Ronnie Aliaga, que creo está en Venezuela ahorita. Entonces, no hay que ser un genio para entender que aquí, eh, entre menos atención le paremos a la política del país, entre menos atención le demos, es más fácil para ellos hacer desastres. Entonces hay que ponerse un poco serio en ese tema. Hay que ponerse para que casos como este de estos 4 niños no se vuelvan a repetir. Oigan, en Ecuador lamentablemente se ha normalizado mucho esto de los niños. Recuerdo el caso en Loja de la niña María Emilia, que chuta, o sea, hay una ley que tiene su nombre. El caso fue más grave de lo que se pensó. Se pensó que era solamente la desaparición de una niña y ya. Pero cuando se descubrió la red de cosas que habían atadas a esto, mm, ¿saben? Ahí fue como que de ley fue un golpe de realidad. Y la gente decía, en Loja, pero si en Loja no pasa nada, en Loja es seguro. Pues no, parece que no. En Malvinas, Guayaquil, es un lugar peligroso. Es un lugar del sur de Guayaquil. El sur de Guayaquil bien se sabe que es peligroso. Vieron a 4 niños y se los llevaron. En enero aplaudíamos cómo le pegaban a niños también, cómo les daban palo, cómo les hacían cantar, bailar, que andamos run que no sé qué. Mañana puede ser que yo salga de la universidad, me vean con un tatuaje, me vean con este de aquí que parece de pandillero supuestamente, que es una huellita, es una huella, y me desaparezcan. Por eso les digo, me indigné, porque entiendo que lo que le pasó a ellos me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera de ustedes en cuestión de segundos. Una vida se acaba en cuestión de segundos, ¿saben? Lo conversaba con un amigo hace un rato. Es fácil fingir un accidente, es fácil hacer un falso positivo, ¿sí? Porque al final tú eres el que te estás metiendo con los desamparados. Tú eres el que estás entrando a un terreno donde nadie va a defender al otro. Lo digo por los militares y los policías que abusan a veces de su poder. Perdón. Entonces creo que para reflexionar vale la pena entender que debemos ser un poco más críticos en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Estos últimos 4 o 5 años han sido un desastre. ¿Cuántas masacres carcelarias hemos tenido? ¿Cuántos femicidios han habido?
¿Mm? Mm. ¿Cuánto problema hemos tenido que sobrellevar? Y seguimos pensando en lo mismo, y seguimos creyendo que no, que a mí no me afecta. Lo digo por alguien por alguien con quien trabajo, que decía exactamente lo mismo con los apagones. A mí no me cuando eran las elecciones, él decía: "A mí no me afecta quién gane, yo solo quiero trabajar, yo solo quiero producir". Llegaron los apagones y no podía producir porque supuestamente a él no le afectaba quién ganara. Y hay que entender una frase de un libro que leí el otro día que decía que todo en el mundo es política, todo está rodeado de política. En Ecuador, este caso que se está viviendo ahora, también lamentablemente se tornó político, ¿sí? Porque nadie, porque hubo mucho silencio, más o menos 13 días. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos electorales. Y ahora que salió a la luz, se quiere resolver, pero con tintes políticos. Y no podemos permitirlo. ¿Sí me entienden? ¿Entienden a lo que quiero llegar? Es decir, no podemos creerle a quien nos dice que no eran niños comunes, sino que eran miembros de un grupo delincuencial para hacer quedar mal, para hacer enaltecer la lucha por la seguridad y la lucha contra los GDOs. Pero qué fácil es desaparecer 4 niños y no desaparecer a los extorsionadores que tienen a todo el mundo cerrando negocios, que tienen a la gente asediada y que la tienen con miedo. No podemos creerle a quien entonces, no podemos creerle a quien nos dice: "No, es que sí hubo una intervención militar y capaz se salió de las manos", y tampoco, ¿por qué? ¿Por qué no podemos creerle a esta persona? ¿Por qué vamos a entender entonces que los militares hacen lo que les da la gana? Porque están en un estado de excepción, puedes hacer lo que te dé la gana. Y no podemos creerle a quien quiere lavarle la cara a la institución diciendo que no hay que atacar a la institución, que son malos elementos, que no es mala la institución. Sí, pero están pasando varios casos, como les comenté, 9 exactamente en lo que va de año, y no es que han pasado solamente en Guayaquil, han pasado en varios lugares. Así que solo es cuestión de entrar a la página de la fiscalía y buscar. No caigamos en esos temas políticos. Creo que lo más importante es pedir que este caso se resuelva, pedir que se solucione lo más pronto posible y que por favor se respete la dignidad tanto de los niños como de los padres. No se puede politizar esto. No es que si mañana aparecen los niños, vamos a llevarlos a Carondelet a que se tomen fotos con Daniel Noboa para que Daniel Noboa suba a su TikTok un video diciendo que ese es el nuevo Ecuador donde los secuestros ya no se hacen. No podemos perdón, y no podemos tampoco permitir que Ricardo Patiños les haga promoción. No podemos permitir, claro, a ver, el padre de estos niños debe estar destruido. Y si alguien como Ricardo Patiño, que tiene una cuenta con varios seguidores, que tiene muchos seguidores y mucha conexión con la gente dentro del país, viene y te hace una propuesta de hacerte una entrevista, tú la vas a hacer, no porque quieras quedar bien con él o porque simpatices con tus ideas, con sus ideas, sino porque te va a dar exposición necesaria para poder resolver el caso, para generar una presión mediática y resolver el caso. Más o menos se entiende, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser un poco más críticos, tenemos que ser un poco más conscientes de que hace unos meses se nos propuso en una consulta popular, en una de las preguntas, transformar en bases militares todas las escuelas abandonadas del país o que estaban en desuso. Y déjenme decirles que ese es el principio de la militarización. Y así empezó Cuba, y así empezó Venezuela. Y miren lo que es Cuba y Venezuela el día de hoy. Claro, sé que salvando distancias, ¿no? Pero qué bueno que no se ganó en esa pregunta para evitar cualquier problema. Y espero que esto se resuelva lo más pronto posible. Les deseo mucha paz a la familia de estos niños. Espero que cuando los encuentren logren estar en paz. Espero que aparezcan, espero que todo esto se resuelva y espero que sea la última vez que tengamos que escuchar que los militares desaparecieron a niños, adolescentes o a adultos simplemente por una suposición, ¿sí? Esperemos que la ley se respete, porque es lo que les digo, les pasó a ellos, mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotros y no se lo deseo a nadie.
pero nada, no hay que, no hay que hacerse de la vista gorda, esto no se puede ignorar, esto no se puede ignorar ni se puede guardar silencio, porque si somos permisivos puede pasar otra vez, ¿sí? Si se es muy permisivo puede pasar otra vez y no es la idea tampoco. Espero que Ecuador por fin reaccione. Empecemos a ser más críticos en cuanto a nuestro pensamiento político. No es malo. Hay que sacarse esa idea de que de política no se habla, de política se tiene que hablar, porque todo es político, porque la política nos afecta a todos, ¿sí? Y esperemos que esto sirva de experiencia y el nuevo presidente que nos dé que sea el resultado de las elecciones del próximo febrero implemente algún tipo de ley o algún tipo de reglamento para que estas cosas se reduzcan a lo más mínimo posible, porque es progresivo, ¿no? Al final, pero ya creo que basta un poco del racismo, ya creo que basta un poco de esa aparofobia, perdón, y basta bastante también de ese clasismo sistemático en el que vivimos, porque si tenemos un racismo que ya está estructurado, el clasismo viene detrás, ¿sí? Creemos que porque alguien es negro tiene que ser pobre, o porque alguien es blanco tiene que ser adinerado, ¿sí? Que porque vemos a alguien flaco es alguien que está bien y si vemos a alguien con sobrepeso pensamos que es una persona inestable. Ya creo que hay que cambiar un poco eso, ¿no? De que si vemos a alguien con pelo largo, pensamos que es una persona que consume sustancias o que es tonto. Y no, la verdad no. No sé. Pero sí, yo creo que ya se debe cambiar un poco ese chip y esa idea tan estúpida que tenemos aquí con los estereotipos con los que vivimos diariamente y que los mismos estereotipos nos están orillando a esto. Porque al final, en resumidas cuentas, la detención de estos 4 niños fue por estereotipos. Fue porque pensaron que eran tal cosa y no porque se hizo una investigación previa. No molesto más, son las 12 de la noche, no, 1 de la mañana. Sí, exactamente a la 1 de la mañana. Este podcast se me salió de las manos, está durando más de 50 minutos. Pensé que iba a durar media hora, pero nada. eh, Espero que esto se resuelva. eh, Espero que no se vuelva a repetir durante mucho tiempo, al menos lo que me queda de vida, un caso como este. Y nada, feliz Navidad, feliz Nochebuena, no sé si feliz año. Disfruten lo que puedan y esperemos que se haga justicia. Que, que reclamar un país mejor no es un delito, entiéndanlo. Querer vivir con dignidad no es un delito, ni tampoco eres un resentido social por querer tener una vida mejor, por querer que se respeten tus derechos. Discúlpenme si sueno algo izquierdista o así, pero es que la verdad es el discurso, yo no lo compro mucho, pero creo que en la situación, en el momento en el que estamos viviendo, se puede decir que no nos están respetando los derechos, no podemos protestar, no podemos quejarnos, no podemos querer un mundo mejor, porque la mayoría se maneja con que, y lo digo porque lo he visto, tipo, chuta, es que 3 meses sin luz, bueno, pero ya tienes luz, no jodas. Loco, es que me cortan la luz en la noche. ¿Y para qué quieres luz en la noche? Duerme. Loco, es que el sueldo no me alcanza porque subieron el IVA. Sí, pero subieron el IVA y la delincuencia está bajando. Mentira, ¿sí? Así que nada, llego hasta aquí. Feliz Navidad, feliz noche, feliz año. Espero el próximo año hacer más episodios que no sean de desgracias como estas. Y nada, seguir quizás creciendo. Este proyecto recién empieza, así que esperemos llevarles más contenido y de mejor calidad, ¿sí? Muchísimas gracias y nada, un saludo. Hasta luego.